Hola a todos, el objetivo de este video es que discutamos el capítulo 8. Como pueden ver, con el capítulo 8 empieza la segunda parte, que se llama riesgo, y que, si miramos el título del capítulo 8, es Introducción al riesgo, rendimiento y costo de oportunidad del capital. Con estos títulos ya nos estamos dando cuenta que este capítulo 8 y en conjunto con el capítulo 9 y el 10 vienen a resolver una parte de la materia que por ahora no la estábamos terminando de aclarar. Esto es, habíamos visto el ejemplo en que construíamos una casa que costaba $370 y que esperábamos venderla a $420, que primero la descontábamos a una tasa libre de riesgo y que después decíamos en realidad un proyecto de la construcción tiene que ser descontado a una tasa con riesgo porque la construcción supone riesgos y cambiamos la tasa al 12 y que esto pasaba también en los ejercicios prácticos 1 y 2 entre cuando evaluábamos si convenía o no financiar la compra de televisores, etc. Ahí aparecían distintas tasas de descuento que nosotros en el enunciado veíamos que contenían el riesgo, pero nunca pudimos poner de una forma muy clara qué tasa refleja qué riesgos, ¿no? Porque hay proyectos que tienen mayores riesgos, hay proyectos que tienen menores riesgos, sabemos que a mayor riesgo, mayor tasa, y a menor riesgo, menor tasa, pero todavía no tenemos claro qué número se corresponde con cada nivel de riesgo. Bueno, los próximos 3 capítulos vienen un poco a presentar esa discusión y ver cómo se pueden pensar números o tasas de descuento que aproximen los distintos niveles de riesgo. Esta sección 8.1 nos muestra algo muy importante. Más allá de 100 años de historia del mercado de capitales, una lección sencilla. Y es básicamente este gráfico que tenemos acá, la figura 8.1. Esta figura nos muestra que si hubiésemos depositado $1 en el año 1900, seguramente esto lo podrían haber hecho nuestros abuelos, ¿no? Nosotros no vivíamos, pero si alguno de nuestros abuelos en el año 1900 depositaba $1 en acciones, que es esta línea más clarita que va acá arriba, ¿sí? Tendríamos hoy $21.536. Si nuestros abuelos o bisabuelos hubiesen depositado ese dólar en bonos o letras del gobierno norteamericano, tendríamos $66 y $175. Miren qué grande la diferencia, ¿no? Invertir en acciones rindió en 100 años muchísimo más que invertir en bonos.
es una primera lección que muestran los últimos 100 años de historia. El segundo gráfico muestra lo mismo, nada más que con datos ajustados por inflación. ¿Por qué? Porque un dólar hoy tiene un poder de compra menor que el dólar de 1900. ¿Sí? Entonces, para homogeneizar las dos medidas, poner todos en un mismo nivel de poder adquisitivo, lo que se hace es ajustar por inflación las series. Si hubiésemos depositado un dólar en el año 1900 en acciones, tendríamos hoy 914. O sea, hubiésemos multiplicado nuestro capital 914 veces considerando la inflación. Hubiésemos multiplicado 914 veces nuestro poder de compra. Si hubiésemos invertido en bonos, habríamos multiplicado nuestra capacidad de compra entre 3 y 7 veces, bastante menos que en acciones. Bueno, de acá surge una primera lección. La primera lección dice que se gana mucho más dinero invirtiendo en acciones que invirtiendo en bonos. Esta tabla 8.1 nos introduce un concepto muy importante, que es la prima de riesgo, que viene a ser cuánto por encima o rendimiento extra tienen las acciones respecto de las letras del tesoro. Sí, las acciones rindieron en promedio 11,7% nominal. ¿Bien? 11,7% nominal. Las letras rindieron 4% nominal. Con lo cual, la diferencia entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento de las letras fue 7,6. ¿No? Si hacemos 11,7 menos 4, esto nos da 7,7 y se ve que hay alguna pequeña diferencia de aproximación, que esto debe estar hecho en una planilla de cálculo que no la muestra, ¿no? Pero este menos este da este 7,6. O sea, año tras año, en promedio, las acciones rindieron 7,6 puntos porcentuales más que los bonos. ¿Bien? Estos 7,7% anuales en este tramo de aproximadamente 110 años, ¿sí?, marcan esta diferencia de los 9,14 y los 3. ¿Bien? Y ahora la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, pero si las acciones rinden más que los bonos, ¿por qué se sigue invirtiendo en bonos y no en acciones? Y la respuesta viene
básicamente por un cuadro que está más adelante. Después vamos a volver para arriba, pero quiero que antes veamos este cuadro. Este. Que muestra qué pasó año a año con las acciones. Fíjense, la serie va del 1900, donde se depositó $1, a el año 2006. No llega exactamente a hoy, ¿no? Estamos en el 2020. Esto llega al 2006, pero es muy representativo de la historia. Fíjense, el primer año las acciones ganaron 20%, mucho más que los bonos. Segundo año ganaron un poquitito menos, parecería ser un 19-18. El tercer año parecen haber ganado lo mismo que los bonos, un 3, 4, 5%. Pero al año siguiente, las acciones caen casi un 20% en un año, caen un 15% en un año. ¿Sí? Al año siguiente vuelven a ganar un 20 y tanto por ciento. Al año siguiente vuelven a ganar un 20%. Después vuelven a ganar muy poco y vuelven a caer, esta vez casi un 30%. Para el año siguiente volver a subir un 40%. Y esta historia, si ustedes ven, se repite permanentemente. Algunos años de suba fuertes, con algunos años menos, pero al fin, de fuertes caídas. Acá si quieren lo que pueden observar es el año 1929-1930. Esto es lo que ustedes conocen como el crack del 29, la crisis global. ¿Sí? Que fueron básicamente 1, 2, 3, 4 años de caídas, con una caída superior al 40%. También podemos ver que luego se recuperó. Y este gráfico lo podemos ver también de este modo, con este histograma, que muestra lo siguiente. Caídas de entre el 50 y el 40% hubo un año. Caídas de entre el 30 y el 40% también hubo otro año. Caídas de entre el 20 y el 30% también hubo. Esta vez fueron, podríamos pensar, 4 años, ¿no? Caídas entre el 10 y el 20% también hubo, 10 años. Caídas entre el 0 y el 10% también hubo, pues parecen ser unos 12 años. Luego tenemos como casi 20 años donde las acciones subieron entre el 0 y el 10%. Unos 15 años donde subieron el 10 y el 20. Casi 25 años que subieron entre el 20 y el 30. Y esta historia sigue así. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Y es que si bien a lo largo del tiempo las acciones otorgan ganancias mayores que los bonos, también en periodos cortos de tiempo, 1 año, 2 años, 3, 4 años quizás también, las acciones te pueden arrojar una pérdida de tu capital muy grande. ¿Sí? Puede pasar que si uno invierte en acciones hoy, tenga la mala suerte de que el año que viene cae la pérdida del 40 y el 50%. Esto significa que si invertiste $10.000, pasó un año y dejaste de tener $10.000. Pasaste a tener 5.000. Y si los tenés que retirar en ese momento, podés retirar 5.000. Si tenés un horizonte de inversión más largo, unos 5, 10, 20 años, es muy probable que esa pérdida la recuperes y que pases a ganar todavía más.
pero tenés que poder esperar la inversión ese lapso de tiempo, ¿sí? Dicho de otra forma, las acciones tienen en promedio un rendimiento más grande, pero tienen una volatilidad, una dispersión mayor. ¿Bien? Si hacemos un pequeño repaso de estadística, acá, si quieren, el libro lo hace, acá tienen el ejercicio, el juego 1 y más adelante el juego 2. Pero si hacemos un repaso de estadísticas, sabemos que hay dos grandes medidas dentro de la estadística descriptiva, que son las medidas de tendencia central, vamos a simplificar en el promedio, y las medidas de dispersión, que indican que tan lejos estás de la media, ¿sí? Entonces podemos decir que las acciones tienen un promedio más alto, porque año a año en promedio rinden más, pero también una mayor dispersión. Las muestras están más alejadas de la media. Los bonos, en cambio, tienen un promedio menor, porque año a año rinden menos, pero también tienen menos volatilidad. O sea, cada año esperas ganar más o menos lo mismo. No hay un cambio significativo. Fíjense también que qué tan cierto es esto. Que si volvemos al primer gráfico, lo podemos ver acá ajustado por inflación, lo mismo que acá, sin ajustar por inflación. Y es que, aun si nosotros hubiésemos entrado, o mejor dicho, habiendo entrado en el año 1900, ¿sí?, al mercado de acciones, nos hubiese tocado en el año 1929 el crack. Y es cierto que hubiésemos tenido una pérdida. Fíjense qué grande es la caída acá, qué pronunciada, ¿sí? Hubiésemos tenido una pérdida significativa. Pero aún así, estaríamos ganando más de lo que habríamos ganado si en el año 1900 invertías en bonos, ¿no? Esto es un punto para reflexionar, porque ustedes saben que durante la crisis del 29 la gente se tiraba de los balcones, se suicidaba cuando veía la plata que había perdido. Y la realidad es que, visto en perspectiva, no se había perdido una cifra tan grande de dinero. La caída acá es muy abrupta, es cierto, pero si uno miró las acciones como un periodo largo de tiempo para la inversión, las acciones estuvieron siempre arriba de los bonos. Y además, aun si hubieses entrado en el pico y tenías que soportar esta pérdida los primeros años, fíjense que ya en el año 1940 y tantos, ya estabas recuperando tu inversión. Y que para el año 1960, o sea, 40 años después de la crisis, ya estabas mucho más arriba. ¿Sí? Con lo cual, las acciones rinden mucho más que los bonos, pero hay que poder mirarlas en un periodo largo de tiempo. No es una inversión de corto plazo. ¿Sí? Es una inversión de largo plazo. Básicamente porque tienen mucha volatilidad. Combinan fuertes subas con fuertes bajas. Y si te llega a tocar una baja fuerte de las acciones, tenés que poder esperar que se recuperen y pasen a ganar.
Acá si quieren pueden comparar la volatilidad de los bonos con las acciones, ¿sí? El desvío estándar de los bonos es 2,8 de las letras, el de las acciones es 10,9. Fíjense que tiene 9 veces el desvío estándar, ¿no? 7 veces, mejor, 7 veces, 6, 7 veces el desvío estándar. Si lo vemos por el lado de la varianza, la relación es de 8 a 3,90. Acá es muchísimo más. Y una cosita. Esto nos puede servir para poner en perspectiva el riesgo de tasa de interés. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en capítulo 4 que si subía la tasa de interés bajaba el precio del bono? Y que si bajaba la tasa de interés subía el precio del bono. O sea que los bonos tienen una modificación en sus precios. La tienen, es cierto que la tienen, pero al lado de la modificación en los precios que tienen las acciones es prácticamente insignificante, ¿no? Prácticamente insignificante. Acá tenemos este cuadro que es interesante mirarlo en paralelo con otro que aparece más arriba. Y esto es justamente qué tan volátiles son las acciones en los distintos lugares del mundo. Fíjense que Canadá, Australia, Suiza, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido se presentan como los países que tienen la menor desviación, donde las acciones son más estables, el precio de las acciones es más estable. Alemania, Italia, Japón, Noruega y Francia son países que tienen una volatilidad un poquito mayor. Si comparamos ese gráfico con este, podemos sacar alguna conclusión que es un tanto débil, pero es una conclusión al fin. Esto nos indica la prima de riesgo que hay en cada país, o sea, cuánto rinden las acciones de cada país por encima del precio de los bonos. Bueno, fíjense que Italia, Francia, Japón y Alemania estaban entre los países que tenían la mayor volatilidad. Son más volátiles, las acciones rinden más. Dinamarca, Canadá y Suiza estaban entre los países que tenían el menor desvío estándar y también están entre los países que tienen la menor prima de riesgo. Es cierto que si uno lo mira en detalle hay algunas excepciones, por ejemplo, Estados Unidos tiene una prima de riesgo bastante alta para su nivel de volatilidad, Noruega tiene una muy baja para lo que era su nivel de volatilidad, estaba más acá a la derecha, con lo cual la conclusión no es estricta, pero a grandes rasgos uno puede pensar que a mayor nivel de volatilidad, mayor prima de riesgo, o sea, mayor rendimiento de las acciones por encima del precio de los bonos.
Frente a esta particularidad de las acciones, hubo un matemático ruso de apellido Markowitz que propuso lo que se conoce como teorema de Markowitz, que en términos muy sencillitos dice: la diversificación reduce el riesgo. Y discutamos un poco qué significa esto. Si uno va y compra una acción, está claro que el riesgo que asume viene dada por la volatilidad de esa acción, que viene a ser la varianza o el desvío estándar. ¿Y por qué razón una acción puede ser volátil o es volátil? Bueno, hay cuestiones que involucran al management, o sea, si las personas que administran la empresa toman alguna decisión desacertada, el precio de la acción puede caer. También a veces afectan cuestiones sectoriales, por ejemplo, si la empresa se dedica a extraer petróleo, si baja el precio del barril, seguramente baja el precio de su acción. También está lo que se conoce como riesgo país, o sea, una empresa que está radicada en un país que empieza a tener conflictos va a valer menos. Esto también lo pueden vincular, si quieren, con la teoría del techo soberano. Por ejemplo, si un gobierno entra en default o tiene un problema serio de sustentabilidad de la deuda, va a tener condiciones de crédito muy desfavorables. Y si esas condiciones son las máximas a las que puede aspirar una empresa, por la ley del techo soberano, la empresa va a valer menos en tanto esté restringido el crédito. Y hay un cuarto elemento que son las crisis globales. Por ejemplo, la del 29, la crisis hipotecaria del 2008-2009, un poco la crisis del COVID 2019 que se está produciendo en el 2020. ¿Qué particularidad tiene? Tiene la particularidad de que caen todas las acciones en todas las bolsas del mundo. ¿Sí? Es un quiebre del sistema. No es algo que afecte a una acción en particular. ¿Qué es lo que dijo Markowitz? Markowitz dijo, bueno, pero si yo me pongo todo el dinero de mi portafolio en una sola acción, para esa acción estoy asumiendo el riesgo de management, el riesgo del sector, el riesgo país y el riesgo sistémico. Pero si yo a todo mi patrimonio lo divido en dos y lo pongo en dos empresas distintas, ya no asumo el riesgo del management, o por lo menos no lo asumo por completo, porque si bien es posible que una empresa tenga un problema porque sus directivos tomaron una mala decisión,
es menos probable que eso pase con las dos acciones. Y si en vez de ponerlo en 2, lo pusiese en 3, y además de elegir empresas distintas, elijo de sectores distintos. Ahí estaría asumiendo menos el riesgo de management y menos el riesgo del sector. Y si en vez de elegir 3 acciones eligiese 4 y las eligiese de distintas empresas de distintos sectores en distintos países, estaría reduciendo el riesgo del management, el riesgo del sector y el riesgo del país. ¿Sí? Y uno podría seguir haciendo esto sucesivamente. Esto es lo que nos encontramos en la figura 9, figura 8.9, perdón, 8.9. Si tenemos solo una acción, asumimos un desvío estándar que puede ser superior al 40%. Pero si pasásemos a tener 5 acciones, nuestro desvío estándar pasa a ser 25%. Si pasásemos a tener 11 acciones, estaríamos en el 20%. Y en la medida que vamos aumentando la cantidad de acciones, el riesgo disminuye, pero llega un momento en que el riesgo se vuelve más bien asintótico, casi horizontal. Y ya deja de disminuir. ¿Por qué deja de disminuir? Porque no hay modo de eliminar el cuarto riesgo. El riesgo de una crisis en el sistema. Por más diversificado que estés, no tenés cómo evitarlo. Esto hace que muchas veces cuando estamos en el mercado de acciones, se diferencie entre dos tipos de riesgo. A mí me gusta verlo de la siguiente manera. Está el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. El riesgo diversificable va a ser aquel que se puede reducir mediante la diversificación y el riesgo no diversificable va a ser aquel que no se puede reducir mediante la diversificación. Y listo. Yo lo pienso así de sencillo. Pero lo cierto es que ustedes van a ver acá en el libro y en toda la bibliografía que hay en finanzas, en que en general se usan distintos términos para referir a lo mismo. Por ejemplo, el libro acá habla del riesgo único y de el riesgo de mercado. El riesgo único va a ser lo que nosotros llamamos el riesgo diversificable, porque es el riesgo que es único de la acción. ¿Bien? Y si vamos a la nota al pie 24, dice riesgo no sistemático, riesgo residual, riesgo específico o riesgo diversificable. ¿Sí? Con lo cual, lo que yo llamé riesgo diversificable puede aparecer como riesgo único, porque es un riesgo que es propio de una acción, riesgo específico, porque es el riesgo específico de una acción, riesgo no sistemático, porque es el riesgo de que pase algo no a nivel sistema, y el riesgo residual, porque no es el riesgo de que pase algo a nivel sistema. El riesgo no diversificable a veces aparece como riesgo de mercado, porque es el riesgo de que caiga el mercado.
que muchas veces se lo conoce como riesgo sistemático, estoy en la nota al pie 25, o sea, riesgo de que caiga el sistema, o riesgo no diversificable. ¿Bien? Se armó una ensalada de términos enorme en base a algo que en principio es muy sencillo. El riesgo es diversificable en la medida que se reduce o se elimina mediante la diversificación, o no diversificable en la medida que no se puede reducir mediante la diversificación. Esta es la misma figura que veíamos recién, nada más que acá se trazó la asíntota, ¿sí? Todo este tramo es el riesgo diversificable o riesgo único, y todo este tramo es el riesgo no diversificable o riesgo de mercado. ¿Eh? En el punto 8.3 tienen la demostración matemática de Markowitz. Si quieren, después la conversamos un poco, pero es un tanto pesada. Piensen que tenemos que conocer bien no solo promedio y varianza de desvío estándar, sino también las covarianzas. ¿Bien? Y en la sección 8.4 aparece un concepto que es realmente muy importante, que es el del beta. Y que es uno de los conceptos que vamos a abordar bastante en capítulos 9 y 10. Pero que acá nos podemos introducir. Esto es así, nosotros habíamos dicho que si comprabas una acción, te enfrentabas a su volatilidad como medida de riesgo, ¿sí? El riesgo que asumías era su desvío estándar. Ahora bien, si ya se sabe el aporte de Markowitz y la diversificación reduce el riesgo total, los inversores no van a estar diversificados, no van a tener todo su patrimonio en una sola acción, sino que van a estar diversificados. Con lo cual, ¿qué tan volátil es esa acción? ¿Qué tan volátil es esa acción? No es una información tan relevante. Va a ser más relevante si esa acción le agrega o le quita volatilidad al portafolio diversificado que ya tengo. ¿Sí? Esa contribución de cada acción en términos de volatilidad a un portafolio es lo que sintetiza este indicador beta. Y lo podemos ver claramente en esta figura, que es la figura 8.15, que si uno compra un portafolio de acciones que tienen en promedio un beta igual a 1, ¿sí? La volatilidad de tu portafolio va a ser la volatilidad del mercado, que en este caso es 20. Si uno compra acciones que tienen un beta 1,5, estamos hablando de que la volatilidad de tu portafolio va a ser un 50% más grande que la volatilidad del portafolio de mercado. Vas a tener una volatilidad de 30. Esto significa que si el mercado sube 10, tus acciones van a subir 15, pero que si el mercado cae 10, tus acciones van a caer 15.
¿no? Es este 1,5. Si compras acciones que tienen un beta promedio de 0,5, te vas a enfrentar a una volatilidad de 10, la mitad de la volatilidad del mercado. Y esto significa que si el mercado sube 10, tus acciones van a subir 5, y que si el mercado cae 10, tus acciones van a caer 5. Por último, hay una sección acá que yo le invito a que la lean, y la verdad que no es muy clara, no me parece que sea muy concluyente. Creo que no es concluyente porque no se puede concluir, y que me parece que en términos de administración de empresa y administración financiera tenemos que tener clara la discusión. No les voy a traer, al igual que el libro, la solución a la discusión, porque no la tengo, pero les planteo la discusión para que la tengan presente. Ya sabemos que si un inversor se diversifica, reduce el riesgo. Ahora, las empresas deben diversificarse. Y acá aparece un problema, y es que es cierto que si una empresa se diversifica, reduce el riesgo, pero también es cierto que si una empresa se diversifica, deja de especializarse, ¿no? Una empresa puede tener la mayor parte de sus activos invertidos en un servicio que es regulado por un gobierno. Bueno, está asumiendo ese riesgo, el riesgo regulatorio, con todo su capital. Es cierto que si se diversificase hacia otras actividades, ese riesgo se reduciría, pero también es cierto que tiene todo un costo de aprendizaje por realizar otras actividades, ¿sí? Si te dedicas a construir rutas y cobrar peajes, es difícil que de pronto te dediques también a desarrollar software, ¿no? Es difícil. Lo visto desde la empresa, quizás lo que uno gana en reducción de riesgo por la diversificación, lo pierde porque la diversificación te quita especialización, ¿sí? Entonces, ¿las empresas deben diversificarse? Yo creo que es una pregunta que queda abierta y que hay que verla caso por caso y en cada contexto. Creo que con esto es una buena síntesis de lo que es el capítulo 8.